Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado agitando el mundo del entretenimiento turco y que ha encendido las redes sociales, el posible retiro de la talentosísima Hande Erçel de la actuación. Sí, lo escucharon bien. ¿Será cierto que Hande, nuestra amada Eda de Love is in the Air, está considerando dejar atrás su exitosa carrera por un bebé? Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans incondicionales de Hande y han seguido su trayectoria con entusiasmo desde sus inicios. Verla crecer y triunfar en cada proyecto, desde sus primeros pasos hasta convertirse en una estrella internacional, ha sido un verdadero placer. Su carisma, su versatilidad y su innegable talento la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas del panorama turco. Así que cuando escuchamos rumores sobre un posible adiós, es natural que nos sintamos intrigados, preocupados y, por qué no decirlo, un poco tristes. ¿Qué significaría esto para el futuro de las telenovelas turcas? ¿Y qué implicaciones tendría para la propia Hande? En este vídeo vamos a desentrañar todo el misterio. Analizaremos los rumores, exploraremos las posibles razones detrás de esta decisión, y por supuesto, discutiremos el impacto que esto podría tener en su carrera y en el mundo de las telenovelas turcas en general. ¿Preparados para descubrir la verdad detrás del escándalo? Entonces suscríbanse al canal ahora mismo si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí en mi canal siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y no olviden dejar sus likes y comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Ahora entremos en materia. Todo comenzó con una serie de declaraciones y especulaciones que se han difundido a través de distintos medios de comunicación y redes sociales. Algunos medios turcos con fuentes internas han sugerido que Hande Erçel, actualmente en una relación estable con el empresario Hakan Sabank, estaría planeando priorizar su vida personal y familiar. Se rumorea que la actriz estaría considerando la posibilidad de tener un hijo, y que esto la estaría llevando a replantearse su futuro profesional. La noticia, como era de esperar, generó un torbellino de reacciones entre los fans y la prensa. ¿Será el final de una era dorada? ¿O solo una pausa en su fulgurante carrera? Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? Bueno, en primer lugar, hay que decir que Hande siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Si bien la hemos visto en eventos públicos y en redes sociales, compartiendo momentos especiales, ella no suele dar demasiados detalles sobre su intimidad. Su enfoque principal siempre ha sido su trabajo, y ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Esto, por supuesto, alimenta la curiosidad de los fans y de los medios, que están siempre atentos a cualquier indicio que pueda revelar algo más. La expectación es alta, y cualquier gesto o palabra es susceptible de ser analizada al detalle. Por otro lado, la relación de Hande con Hakan Sabank parece ir viento en popa. Los hemos visto juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos románticos, viajes alrededor del mundo y demostrando una complicidad evidente. Se les ve felices y enamorados, lo cual ha incrementado las expectativas de muchos, que ven en esta relación una estabilidad que podría llevar a la formación de una familia. Hakan, proveniente de una de las familias más influyentes de Turquía, parece ser un hombre que valora mucho la privacidad y el bienestar de su pareja, lo que podría ser un factor importante en la decisión de Hande. Y claro, la idea de ver a Hande como madre es algo que emociona a muchos de sus seguidores. La imagen de Hande delicada y sensible, cuidando de un niño, es algo que muchos visualizan con ternura y expectativa. También es importante mencionar que Hande ha expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia. En entrevistas anteriores, ha hablado sobre su cariño por los niños y su anhelo de ser madre algún día. Ha mostrado interés y cercanía con los niños en varias ocasiones, lo que demuestra su genuino afecto por la infancia. Si a esto le sumamos su actual relación estable con Hakan, la conexión que tienen y la evidente felicidad que ambos irradian, es fácil entender por qué la idea de un posible embarazo y posterior retiro de la actuación ha cobrado tanta fuerza y resonancia en la opinión pública. Ahora bien, ¿qué nos dice la realidad? Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de Hande ni de su equipo. No ha habido comunicados ni declaraciones directas que confirmen o desmientan los rumores. Esta prudencia, por supuesto, mantiene la incertidumbre y genera aún más especulaciones. Sin embargo, algunos detalles pueden darnos algunas pistas, aunque sean pequeñas y sutiles. El hermetismo, por un lado, puede interpretarse como
o una necesidad de proteger su intimidad, mientras que por otro puede alimentar la especulación y la curiosidad. Por ejemplo, Ande ha estado un poco más ausente de los proyectos de televisión en el último tiempo. Su último gran éxito fue Bambaska Biri Another Love, una serie que cautivó a la audiencia turca y que le valió elogios por su interpretación. Sin embargo, después de su finalización, no hemos tenido noticias de nuevos proyectos en el horizonte. Esto, por supuesto, podría ser una señal de que está priorizando otras cosas, como su vida personal y su relación con Hakan. No obstante, la ausencia de nuevos proyectos podría ser simplemente una pausa temporal, una necesidad de descanso después de un proyecto demandante o una estrategia para elegir cuidadosamente el próximo proyecto. Pero no todo es tan sencillo. En la industria del entretenimiento turco, la maternidad y la vida familiar no siempre son sinónimos de retiro total. Muchas actrices han logrado compaginar su carrera con la crianza de sus hijos, e incluso, han vuelto con más fuerza después de tomarse un tiempo. El ejemplo más claro es el de Bergüzar Korel, quien, a pesar de ser madre de varios hijos, ha continuado su exitosa carrera y ha protagonizado proyectos importantes. Hande, con su talento, su popularidad, su inteligencia y el apoyo de su pareja, podría, sin duda, hacer lo mismo. Cuenta con el respaldo de sus fans, la admiración de sus colegas y una posición consolidada en la industria. Además, no podemos olvidar el enorme impacto que tendría un posible retiro de Hande en la industria. Ella es una de las actrices más queridas y solicitadas del momento, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Su fama ha trascendido fronteras, y su nombre es reconocido en múltiples países. Sus proyectos suelen generar gran expectativa y sus seguidores siempre están ansiosos por verla en pantalla. Abandonar la actuación por completo implicaría una gran pérdida para el mundo de las telenovelas turcas y para los fans que la adoran. Su ausencia se sentiría, sin duda, en el mercado y en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, también hay que entender y respetar las decisiones personales de Hande. Si ella decide priorizar su vida familiar, es una decisión totalmente válida y comprensible. La felicidad, el bienestar y la realización personal de cada persona son lo más importante, y nadie puede juzgar las prioridades de los demás. En este caso, la posibilidad de ser madre y formar una familia es un anhelo que muchas mujeres comparten, y que merece ser respetado y apoyado. Ahora, hablemos de los posibles escenarios. ¿Qué podría pasar si Hande decide retirarse temporalmente o definitivamente de la actuación? Las posibilidades son variadas, y cada una tiene sus propias implicaciones. Primero, podríamos esperar una pausa en su carrera. Hande podría tomarse un tiempo para disfrutar de su vida familiar, dedicarse a su hijo, establecer una rutina y, más adelante, decidir si quiere volver a la actuación o no. Esta opción le daría la libertad de disfrutar de la maternidad sin renunciar por completo a su carrera. Podría dedicarse a su hijo en los primeros años de vida, que son cruciales para su desarrollo, y luego, con el tiempo, evaluar sus deseos y necesidades profesionales. Esta opción es cada vez más común entre las actrices, quienes buscan un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Segundo, Hande podría reducir su ritmo de trabajo. Podría aceptar proyectos más pequeños, o limitarse a roles que le permitan compaginar su vida personal con la profesional. Podría elegir proyectos que le demanden menos tiempo y energía, como películas o series con menos episodios, o trabajos publicitarios. Esto le permitiría seguir activa en la industria sin descuidar a su familia. Esta opción es viable, especialmente si cuenta con el apoyo de su pareja y con la ayuda de profesionales. Tercero, Hande podría volver con más fuerza. Después de un tiempo dedicada a su vida familiar, podría regresar a la actuación con nuevos proyectos y más experiencia de vida. La maternidad, el crecimiento personal y el tiempo de descanso podrían enriquecer su trabajo y hacerla aún más brillante. Su regreso podría ser un evento mediático con gran expectativa y entusiasmo por parte de sus fans y de la industria. La experiencia de la maternidad podría incluso añadir una nueva dimensión a su interpretación, aportando mayor sensibilidad y profundidad a sus personajes. Y por último, la opción más drástica, podría decidir retirarse por completo de la actuación. Aunque esto sería una gran decepción para muchos de sus fans, también sería una decisión respetable, si es lo que ella realmente desea. La felicidad de Hande es lo que importa, y si ella siente que su realización personal está en otro lugar, es válido que tome esa decisión. Esta opción, aunque menos probable, no debe ser descartada, y debe ser respetada si es la elección de Hande. En definitiva, la situación
actual es incierta. No podemos saber con certeza qué pasará en el futuro. Lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las noticias, a las declaraciones de su entorno y sobre todo, respetar la decisión de Ande, sea cual sea. La vida de Ande es suya, y ella tiene el derecho de elegir el camino que la haga más feliz. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande se retirará de la actuación? ¿Les gustaría verla convertida en madre? ¿Qué esperan para el futuro de su carrera? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verla protagonizar? ¿Creen que su relación con Hakan es lo suficientemente sólida para tomar decisiones importantes como esta? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus perspectivas, sus deseos y sus opiniones son importantes para enriquecer esta conversación. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre los rumores de Ande Erçel y su posible retiro de la actuación. Hemos analizado la situación, explorado las posibles razones, discutido los diferentes escenarios y, sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones personales. Recuerden que al final del día, lo más importante es respetar las decisiones de Ande y desearle lo mejor en su vida personal y profesional. Independientemente de lo que elija, estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos y nos seguirá regalando momentos inolvidables, ya sea en la pantalla, en redes sociales o en su vida privada. Su talento, su carisma y su humanidad son cualidades que la hacen única, y que la han convertido en un referente para muchos. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estén atentos a las novedades, a los rumores y a las noticias, que siempre estamos cubriendo el mundo del entretenimiento turco. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre este tema. Sus opiniones enriquecen la conversación y nos permiten comprender mejor la situación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un abrazo.